Hola, soy José Rosario. Exploremos la gracia de Dios. Libro de Hebreos, capítulo número 12, te habla acerca de la disciplina que como padres nosotros queremos aplicarle a nuestros hijos para que vayan por buen camino. Y sabes, si eres padre, que llega un tiempo donde ya tu hijo pues no necesita esa disciplina corporal que al principio le dabas. ¿Cómo es eso que crece en la disciplina? ¿No que eres un predicador de la gracia, José? Pues sí, yo predico la gracia de Dios, pero yo creo que hubo un tiempo donde vivíamos bajo ley como, como seres humanos. Y aunque el tiempo de la gracia empezó en el momento que Jesucristo resucitó de los muertos, a pesar de eso, hay gente que en el día de hoy todavía sigue viviendo bajo ley en su mente. Sigue viviendo, haciendo las cosas porque le dicen que las haga. Y solamente se someten al hombre, pero no se someten a Dios. Personas que no hacen de corazón lo debido, sino que porque le dicen. Y así también, pues nuestros hijos tienen un tiempo cuando están creciendo donde todavía hacen las cosas porque le dicen y no tanto porque está en su corazón hacer lo correcto. Entonces, cuando lo analizamos, nuestros hijos están viviendo por una de dos maneras, o viviendo bajo el viejo pacto de la ley, o están viviendo bajo la gracia, el nuevo pacto. Los que están viviendo bajo el viejo pacto de la ley son los niños que es difícil de criar porque ellos siempre buscan hacer las cosas al revés de como tú se las dices. Y mientras que aquellos que viven por gracia, que han realmente recibido el Evangelio en sus corazones, son más tiernos en sus corazones y están más listos a, a hacer lo correcto. Y la Biblia nos dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Eso lo encuentras en Hebreos capítulo número 12, verso número 7. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y si se os deja sin disciplina, dice el verso 8, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y en la Biblia vemos al Señor también aplicando disciplina. Los que son hijos, el Padre, por medio de su Espíritu Santo en nosotros, nos recuerda, tú eres mejor que eso. Yo he impartido en ti mi carácter, mi espíritu, toda mi justicia la tienes. Tú tienes, tú eres la justicia de Dios. Y eso se llama convicción de justicia. Esto lo ves en la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Pero a los que son esclavos, a ellos se les da muy diferente disciplina. Y si vamos a hablar de el peor tipo de disciplina, cuando vemos a personas morir aún en el tiempo de la gracia de Dios, que se supone que empezó en el momento que Jesucristo resucitó y que se extiende hasta el día de hoy, hasta que llegue el día del rapto. Estamos en un tiempo, una dispensación de los tiempos que se llama la gracia de Dios. Y en esta dispensación de los tiempos, a pesar de que estamos bajo su gracia, hay gente que vive y sigue insistiendo en vivir bajo ley. Es igual a como en una casa hay hijos y hay aquellos que no son hijos, o sea, son esclavos de la casa. A los hijos se les da amor, se les da heredad. A los esclavos se ponen a trabajar y trabajan para recibir
cualquier tipo de favor de parte del amo. Y en el libro de Hechos, capítulo número 5, vemos a este hombre, Ananías y Zafira, un par de supuestamente creyentes, viviendo entre la iglesia que había empezado. Y entre ellos, Ananías y Zafira se unieron a esta iglesia. Y cuando daban sus diezmos a la iglesia en una ocasión, pues en el capítulo 5 de Hechos, ellos no trajeron el diezmo completo, sino que mintieron y dijeron que el dinero que tenían habían conseguido menos dinero de lo que realmente ellos habían conseguido cuando vendieron cierta propiedad. Y por eso decidieron traer menos diezmo. Pero le dijo Pedro en el verso número 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad que vendiste? Y al oír Ananías en el verso número 5, las palabras que le dijo Pedro, cayó y expiró. Es que el esclavo es dado a mentir y a todo tipo de pecado, porque el esclavo está tratando de agradar a Dios con la ley, tratando de cumplir la ley, tratando de vivir conforme a un pacto que es incapaz de cumplir. Y cuando trata de hacerlo, dice 1 Corintios 15:56, que el poder del pecado es la ley. O sea que tratar de vivir conforme a la ley solamente vas a avivar y a volverte a avivar el deseo de pecar. Y luego más tarde su propia esposa también, Zafira, ella vino y pues se había puesto en conspiración junto con su esposo para mentir acerca de el dinero que habían recibido por la venta de una heredad. Y en el verso número 9, Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y expiró. Entonces el Dios de gracia, ¿cómo es que este Dios de gracia aplica tan severa disciplina a estos dos? Los que son obreros, siervos, esclavos de la casa, esos son aquellos que viven por ley. Y los que viven por ley reciben diferente disciplina a los que son hijos. Y yo quiero decirte que estos dos, a pesar de que estaban en el tiempo de la gracia, a pesar de que habían aprendido del poder del Espíritu Santo, el valor de la sangre de Jesucristo, a pesar de que se habían unido a la iglesia y andaban entre ellos, no realmente estaban viviendo por fe, seguían viviendo por ley, seguían bajo el viejo pacto en el cual se te dice, si obedeces serás bendecido, si desobedeces serás maldecido y te caerán tantas maldiciones. Las maldiciones las encuentras en el libro de Deuteronomio, capítulo número 28, y desde el verso número 14 en adelante puedes ver allí múltiples maldiciones que caen sobre aquellos que desobedecen el primer pacto, las leyes que Dios le dio al pueblo. Y somos nosotros dignos de todas esas maldiciones. Todos, porque no hay ni aún uno que no haya pecado. Dice Romanos capítulo 3, verso 23. Y la paga del pecado es la muerte. Y junto con la muerte, todas las maldiciones de las cuales somos dignos. Y Romanos 6, 23 te dice que la paga del pecado es muerte. O sea, una separación eterna. Pero nosotros no nos toca todo esto, porque Jesucristo llevó en la cruz todas esas maldiciones. Tanto pagó por nosotros que Él
se hizo pecado, dice 2 Corintios 5:21. Y a nosotros nos hizo justicia de Dios. O sea que todo lo que teníamos nosotros se le traspasó a Él, y todo lo que tenía Él se nos traspasó a nosotros. ¿No es bueno el Señor? Y dice en el libro de Romanos capítulo 9, verso 33, el que creyere en Él no será avergonzado. Nosotros queremos que la gente haga las cosas bien en sus vidas, que nuestros hijos se comporten. Queremos que nuestros hijos crezcan a ser buenos ciudadanos y buenos creyentes, buenos cristianos. Pero te vuelvo a repetir que esto sucederá cuando entendemos, cuando ellos entiendan y nosotros les ayudemos a entender que qué es el valor de la sangre de Jesús para sus vidas, y que por medio de esa fe ellos empiecen empiecen a ser transformados. No trates a tu hijo como un esclavo. O sea, no seas rudo, no seas extremadamente fuerte con él. Ámalo. Es verdad que al presente, mientras el niño está creciendo, en nada difiere de un esclavo. Lo dice Gálatas capítulo 4, verso 11. Pero aunque lo tratas un poquito con más disciplina, y a veces tienes que usar disciplina corporal, que no sea a muerte. Disciplínalo con el amor de Dios. Disciplínalo siempre volviéndolo a restaurar, con mucho cuidado de cuidar su alma como niño. El Espíritu Santo entrando en sus corazones y haciendo la obra de transformación, como dice 2 Corintios 3:18. Y ellos cambiarán, ellos serán transformados. Por lo tanto, mientras están en la vida, viviendo la vida conforme a la ley, antes del conocimiento verdadero de Jesucristo, el conocimiento profundo, el conocimiento personal, el aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, antes de hacerlo, pues van a estar viviendo como incrédulos. Quiere decir entonces que vas a tener que aplicar diferentes tipos de disciplina en tu hogar. A los que no han recibido el Evangelio en sus corazones todavía, ellos van a recibir más disciplina corporal, porque quieres llevarlos, instruirlos por medio de esta disciplina a entristecerse, a que la tristeza que es según Dios los lleve al arrepentimiento, como dice la Biblia. Y aquellos que no tienen la ley, aquellos que no están viviendo por la ley, tú podrás a ellos disciplinarlos solamente con retraer tu mano por un tiempo, para que pasen por una dificultad. Y ellos mismos se darán cuenta, y la convicción de justicia los hará desear cambiar y volver otra vez al camino correcto. Pero es nuestra responsabilidad como padres de seguirles inculcando la fe en Jesús, de tratarlos con la gracia, la mayor gracia que podamos, para que ellos vean el amor de Dios y deseen arrepentirse por la benignidad que les mostramos de parte de Dios en nuestras vidas como padres. Y esto es un reto para nosotros que no hemos sido criados con tanta gracia en nuestras vidas en el pasado. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando seguimos buscando, conociendo más de Él, el Señor Jesucristo nos capacita, nos transforma el carácter,
y vamos dando más gracia a nuestros hijos. Y la cantidad de veces que tenemos que usar de disciplina corporal se disminuye y ellos mismos van entendiendo. Pues sí, queremos que nuestros hijos den fruto de justicia en sus vidas. Queremos que nosotros mismos como padres demos fruto de justicia en nuestras vidas. Pero verdaderamente, una vez más, te exhorto a que busques el fin de la ley en tu vida, que no sigas viviendo por ley, sino que empieces a buscar cambiar por fe. Porque dice Romanos capítulo número 10, verso número 4, que el fin de la ley es Cristo. O sea que lo que estamos tratando de hacer con la ley es llevarte a reconocer tu necesidad de Jesucristo en tu vida, para que dejes ya de vivir por la ley, que no te va a llevar al cielo, sino que en vez de eso vivas por fe. Dice que esto, cuando vivimos por la fe en Jesucristo, cuando conseguimos ese fin, el cual la ley tuvo siempre en mente, entonces tenemos esa justicia. Dice el verso número 5 de Romanos 10 que la justicia que es por la ley, Moisés escribe así de esa justicia: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Haces tú esas cosas? ¿Las cumples siempre? Porque si pudieras hacerlo, vivirías por ella. Pero no hay ningún ser humano que pueda decir que yo puedo cumplir esas cosas siempre. Siempre fallan, siempre fallan. Todos nosotros siempre fallamos. Y por eso nuestros hijos tenemos que tenerles misericordia. Porque ellos siempre van a fallar. De alguna manera o de otra, están destinados a fallar en algo o en otra cosa. Pero con el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas, como padres, les mostramos la benignidad de Dios. Les tenemos misericordia para que no pierdan la fe, para que no pierdan el ánimo. Mira, nosotros queremos que nuestros hijos cambien y sean buenos cristianos. Pero todo esto depende de cómo podamos inculcarles a ellos la fe. Cómo podemos a ellos llevarlos a conocer a Jesús. Cómo podemos a ellos llevar a aceptar la gracia de Dios en sus vidas. Hay tantas maneras en que la gracia de Dios está activa en el mundo. El mundo que fue creado para Él y por medio de Él. Y la gracia de Dios puedes experimentarla cuando ves a los cielos. Cuando te das cuenta de la grandeza del universo. Y que en medio de todo esto, Dios ha puesto estos seres humanos en este pequeño planeta, tan lejos de tantas estrellas, y aún así tan bien cuidado este planeta. Te maravillas cómo Dios ha tenido tanto favor sobre este pequeñito planeta Tierra. La gracia de Dios se experimenta en tantas maneras. Cuando ves a un esposo y su esposa y se aman, pudo haber escogido a tantas otras mujeres, pero a ella la escogió. Y eso habla del favor inmerecido de Dios. Cuando unos padres aceptan a una criatura en sus vidas, que no dieron a luz a ella, sino que la adoptaron. ¿Por qué escogieron a esa niña? Ese es el favor inmerecido de Dios. Cuando vemos empresarios trabajando con sus empresas y trabajando con sus clientes, y los vemos a ellos tratando con mucho cuidado a sus clientes, son cosas que unen a empresario y cliente. Y cuando tratas a una persona bien, no importa que sea en un ambiente comercial, tratándola bien en la escuela, cuando tratas a una persona bien en tu trabajo, en tu casa, la gracia de Dios se está manifestando a través de ese tratamiento que estás dándole a la persona, porque estás honrando a Cristo en ellos, a pesar de que ellos no lo sepan. Porque la Biblia dice que todos somos hechos en la imagen de Dios. Nosotros tenemos
por medio de su gracia, la habilidad de dar fruto de justicia en nuestras vidas. Y nuestros hijos deben de ser los primeros en recibir esa bendición, de que podamos instruirles por medio de nuestro carácter a ellos a dar fruto de justicia en sus vidas. Y no lo harán por causa de que seamos crueles, seamos rígidos, duros como padres. Lo harán cuando con mucho amor tú trabajas con ellos. Y eso les causará a ellos amarte, les causará a ellos cambiar. Mientras más amor les des, es por el medio del amor y la gracia de Dios que vas a poder traer a tus hijos a desear comportarse bien y hacerlo de corazón. Quiero finalizar dándole un saludo a mi hermano Jonathan y Tanisha. Que Dios les bendiga y les siga ayudando a crecer a su familia con amor y con el cuidado de Dios. Tanto a tu esposa como a tus hijos, Jonathan. Te amo mucho. Dios te bendiga.